ya que usted les dio mi background del conocimiento que tengo sobre RFID y vamos a iniciar la presentación. Cualquier pregunta que tengan, al final lo vamos a responder. Proyectos donde estén involucrado el RFID, pues podemos responder sin problema al final de la presentación. Ok, como les decía, lo que vamos a ver ahora es el mundo del RFID. Mi nombre es Martín Llanes. Y vamos a iniciar viendo lo que es la agenda, qué es lo que vamos a ver en esta presentación. Básicamente nos vamos a centrar en 4 puntos, que es el RFID, cuáles son los diferentes, cuál es la pirámide que tenemos dentro del RFID para las soluciones, las oportunidades que se tienen con RFID y cómo comenzar soluciones con RFID. Ok, iniciamos con lo que es RFID. Básicamente el RFID en sus siglas en inglés de Radio Frequency Identification, o en español, identificación por radiofrecuencia. Como ustedes pueden ver en los gráficos, básicamente lo que quiere hacer el RFID es la identificación de un objeto mediante ondas de radio. Entonces tenemos muchos proyectos donde se puede generar esta identificación, donde se requiere generar esta identificación. ¿Ok? Y tenemos la parte de las frecuencias. Esto es muy importante tener claro, básicamente, porque RFID se involucra desde las frecuencias bajas, como las frecuencias de 125, y tenemos las frecuencias en RFID hasta lo que son frecuencias en gigahercios, lo que se conoce ahora como el RFID activo. Entonces, es importante tener claro bajo qué frecuencia nosotros queremos trabajar cada uno de nuestros proyectos. Y vamos a iniciar con LF. Básicamente el LF es una frecuencia que trabaja en 125 kilohercios, lo que conocemos nosotros como proximidad, lecturas cercanas. Tenemos lo que es HF. Básicamente HF llega a ser proximidad, pero ya tenemos la capacidad de almacenamiento de información. Este almacenamiento de información ha servido mucho para soluciones de identificación, donde tenemos capacidad de grabar 1K o 4K de información en los chips como tal. Tenemos lo que es UHF. UHF básicamente es lo que hoy conocemos como el RFID. Cualquier proyecto que se habla sobre RFID siempre se direcciona a la frecuencia UHF, básicamente porque nos ha dado la capacidad de poder tener distancias mayores a 3 metros. Como ustedes saben, en LF y HF tenemos lecturas cercanas, lecturas de proximidad. El UHF ya me permite tener lecturas a distancias hasta 10 metros y la capacidad de leer varios productos simultáneos, varios objetos simultáneamente. Y tenemos la parte en el espectro de radio, lo que es la frecuencia 2.45, 5.8, existen ya soluciones con 6.5 gigahercios, donde se trabaja lo que es la parte del RFID activo, que básicamente lo que hace el RFID activo es tener lecturas ya a grandes distancias. Sabemos que se puede tener lecturas a 100 metros, dependiendo del tipo de hardware que se utilice. ¿Ok? Continuamos y vamos a ver cómo es que se ha evolucionado ya dentro de lo que son las soluciones de todo lo que es el RFID, cómo ha ido evolucionando dentro del mercado la parte del RFID. Inicialmente siempre se realizaban proyectos de low frequency con 125 kilohercios para lo que es el control de accesos. Fuimos creciendo a lo que es la parte de high frequency con el 1356, donde ya teníamos la posibilidad de tener distancias menos de 1 metro y la capacidad de poder grabar información. Esto es muy importante, ya que el high frequency todavía se sigue utilizando para soluciones específicas donde se requiere grabar información. Y tenemos el ultra high frequency, que es el UHF. Básicamente se maneja en frecuencias 860 y 960 megahercios. Como les decía, el rango de lectura es mucho mayor, menos de 10 metros, más de 3 metros. Básicamente aquí va a depender mucho, y la presentación se centra en esta parte del UHF, donde se pueden generar muchos proyectos. Pero hay que tener siempre pendiente todos los parámetros que deben estar involucrados. La velocidad es mucho más alta, podemos tener lecturas a milisegundos de varios productos, y eso hace que esta tecnología ayude mucho a los procesos.
¿Ok? Vamos a ver una primera opción de lo que es una solución de RFID. Como les decía, de aquí nos vamos a centrar en la parte del RFID UHF, y este es un primer esquema que se tiene en el mercado. Es importante tener claro estas dos opciones que tenemos en el mercado para UHF, porque va a depender del proyecto para yo seleccionar cuál es la que más me conviene. Por un lado, esta opción nos permite a nosotros tener un lector RFID. Ustedes pueden ver aquí que existen varios puertos. Existen lectores de RFID de 2 puertos, de 4 puertos, de 8 puertos y accesorios que pueden llegar a tener hasta 32 puertos para colocar 32 antenas, ¿sí? Va a depender de la marca, va a depender del modelo que utilice y del proyecto en sí que quieren generar. Como ustedes pueden ver aquí, la opción 1 involucra un lector RFID, involucra una antena, involucra un cable. ¿Cómo es que se maneja la parte de transmisión de datos en lo que es UHF? Ustedes pueden ver que tenemos el doble sentido, donde el reader como tal envía la potencia a la antena. Vamos a ver en otra gráfica cómo trabaja la antena, y la antena regresa la información al reader para poder obtener el dato. De esa forma nosotros tenemos controlado lo que es la parte de comunicación entre el reader y la antena. ¿Ok? Algo importante acá es qué tipo de cable debo usar para este tipo de solución. El cable que debo utilizar acá es un cable coaxial. Eso me hace que yo tenga una limitante en lo que es la distancia entre el reader y la antena. Básicamente el estándar nos dice que la distancia máxima entre el reader y la antena debe ser 10 metros. Si nosotros queremos generar más distancia, vamos a tener problemas de atenuación. Y ahí tenemos que hacer cálculos de pérdidas entre el cable y los conectores de cada uno de los extremos para poder determinar cuál es la potencia real que tiene la antena. ¿Ok? Y podemos ver la opción 2. La opción 2, estamos hablando de que vamos a tener una controladora. Acá ya no tenemos un reader, tenemos una controladora como tal. Ustedes deben estar muy familiarizados, las personas que hacen seguridad, con las controladoras. Y lo que vamos a tener son antenas. Pero estas antenas ya cambian su tipo de conexión. Las antenas ya tienen una conexión BEACON. Esto me permite, ustedes saben que el protocolo BEACON maneja 3 hilos. Y esto me permite tener mayor distancia. Acá estamos hablando de cables parpensados, donde la distancia que me va a generar puede ser hasta 150 metros, dependiendo de la calidad del cable, ¿sí? Y básicamente, ustedes saben que aquí ya existen controladoras que tienen un sobo. Esto hace que sea mucho más sencillo el trabajo de UHF con la parte de BEACON. Pero como les decía, vamos a determinar que existen proyectos donde yo necesito usar la opción 1 en UHF o la opción 2 en UHF. Eso va a depender del proyecto que nosotros estemos manejando. Y la dirección, cómo van los datos, es igual a la anterior. La forma cómo se direccionan la información básicamente es un concepto general del UHF. Yo envío información a la antena y la antena me envía información, que puede ser a la controladora o puede ser al lector RFID. ¿Ok? Listo. Y esta es la segunda parte. Hemos visto la primera parte, cómo funciona el reader a la antena. Y ahora vamos a ver cómo funciona la antena hacia el tag. Como ustedes deben saber, la parte de UHF es también conocida como el UHF o el RFID pasivo. Básicamente es conocido como pasivo porque el tag, la etiqueta, no tiene una batería propia y espera de la antena el envío de potencia para poder activar la etiqueta como tal. Entonces nosotros en esta lámina podemos apreciar que existen 2 pasos importantes. El uno, donde yo envío la potencia al tag, y si el tag está dentro de la cobertura, lo que hace es despertarse. Se despierta el tag y ahora el tag me envía la información a la antena. ¿Sí? De esta forma es como nosotros despertamos al tag y el tag nos envía los datos. Si el tag no está dentro de la cobertura, simplemente no me va a llegar la información. Como veíamos en las diapositivas anteriores, tenemos que existen tags que me pueden dar una lectura hasta de 10 metros.
¿Ok? Y acá está justamente la diferencia en diagramas sobre lo que es la conexión. Es importante tener claro que en la opción 1 vamos a trabajar con cables coaxiales, teniendo limitante de lo que es la distancia entre el reader y la antena. Como les decía, el estándar, y cuando el cable es de fábrica, va a ser máximo una distancia de 10 metros. ¿Sí? Y la opción 2, cuando nosotros tenemos lo que es la conexión Viga, ¿sí? Donde la distancia puede ser hasta 150 metros y la conexión es a 3 hilos. Esto es importante tener claro. Luego vamos a ver dónde podemos aplicar cada una de ellas. Listo, y vamos a la pirámide. Esto de la pirámide, ya hablando de una solución de RFID, es muy importante. Y acá sí me gustaría hacer un énfasis bastante grande, porque muchas soluciones de RFID fracasan porque no se tiene claro esta pirámide. Ustedes pueden ver que esta pirámide está constituido por 3 conceptos importantes, que los 3 van enlazados entre sí, lo que son equipos de RFID, tag RFID y el software que se va a utilizar. Los 3 tienen el mismo grado de importancia. Es por eso que pueden ustedes colocarlo en cualquiera de los lados, el grado de importancia es el mismo. ¿Por qué se encuentra internamente el concepto de solución de RFID dentro de la pirámide? Porque si estos lados están claros, están determinados de una forma correcta, no va a haber ninguna variable externa que haga que la solución de RFID se caiga. Pero vamos a dar un ejemplo donde nosotros no hemos considerado bien el tag que vamos a utilizar, no hemos hecho pruebas y le podemos poner a un 50% que el tag que nosotros definimos es el correcto. Nosotros vamos a tener este 50% abierto, donde va a haber variables externas que van a ingresar y van a hacer daño a la solución del RFID. Es por eso que esta pirámide tenemos que estar claro que deben estar bien definidos los equipos de RFID, los tags de RFID que vamos a usar y el software. ¿Cómo nosotros definimos? Con pruebas. Una de las cosas que tenemos que estar claro dentro de las soluciones de RFID es que RFID se debe realizar pruebas. Se debe tener equipos para hacer demos. Porque no podemos nosotros garantizar a un cliente mediante un catálogo de que esa solución va a ser una solución correcta. Nosotros para poder vender soluciones de RFID tenemos que hacer pruebas donde el cliente, tenemos que hacer pruebas de campo. Ningún proyecto va a ser igual al anterior. Vamos a ver luego cuáles son los enemigos del RFID. Pero si nosotros tenemos claro que el RFID tiene enemigos, debemos de estar claros que el lugar donde va a funcionar nuestra solución. Y las pruebas se deben hacer en ese lugar. ¿Ok? Y vamos a ver ahora todo lo que es el primer lado de la pirámide. ¿Cuáles son los tags de RFID? El tag RFID, aquí hacemos una analogía con el espectro de radio. Nosotros tenemos tag HF, UHF, semiactivos y activos, ¿sí? Los tag HF básicamente los vamos a utilizar en lo que es la parte de controles de acceso, que es lo que se está usando, ¿no? Acá podemos tener lo que son información, grabar información, tiene capacidad de almacenamiento. El UHF como tal, hay una gama muy grande de tags UHF que vamos a ir identificando y podemos tener lo que es lectura de los tags, podemos tener la información, las características en tamaño, dependiendo del tipo de tag, pueden ser pequeños, pueden ser delgados, puede ser un tag rígido, ¿sí? Y la parte de los tags semiactivos, básicamente este tag fue creado para tener una durabilidad mayor del tag. O sea, hablemos de que si nosotros tenemos un tag UHF, el ciclo de vida del tag va a depender del proyecto, no del proyecto, sino va a depender del uso que le demos. Si es una etiqueta que tiene un ciclo de vida de 6 meses, eso es lo que va a durar el tag. Si estamos usando un tag rígido que el ciclo de vida es reutilizarlo durante 5 años, va a funcionar. Al no tener una batería propia, el UHF hace que pueda durar N tipo de tiempo. Pero en la parte de activos, me voy a saltar al activo para poder hablar sobre el pasivo. El activo requiere una batería. Si recordamos la gráfica donde hablábamos de que la antena activaba el tag, en la parte activa lo que hace es, ya la antena no activa el tag, sino que el tag solito está enviando información. ¿Por qué se da eso? Básicamente porque el tag activo ya tiene una batería propia.
Entonces lo que hace el tag es básicamente estar mandando información, está siempre mandando información para que una antena activa pueda tomar ese dato y pueda ser procesado. ¿Ok? El tiempo de vida de un tag activo está entre 1 y 12 meses. ¿Sí? ¿Por qué el tiempo es corto en la parte activa? Básicamente porque siempre está mandando la información. ¿Ok? Entonces eso hace que el costo en sí del tag activo es alto y el tiempo de durabilidad no es muy grande. Entonces, se ha creado, de hecho, de esto nace lo que son los tags semiactivos, donde básicamente lo que se centra en el tag semiactivo es en tener una durabilidad de batería de 1 a 10 años. El tiempo, como ustedes pueden ver acá, básicamente se da por el tipo de conexión que tiene la batería. Acá el tag semiactivo no está trabajando siempre, no está enviando siempre la información. La información es mediante la antena, yo activo el tag y empiezo a pedirle que me mande información. De esa forma es como se logra tener mayor durabilidad de la batería. ¿Ok? Vamos a ver dentro de lo que son los tags, la parte, por dónde empieza, cómo se inicia lo que son los tags de RFID. Y podemos ver acá en esta lámina cómo está constituido un tag de RFID. El concepto principal del tag es el chip. Existen chips, hay una gama bastante grande de chip con una información específica. El chip como tal es donde yo puedo almacenar la memoria y este chip tiene varias capas de memoria. Tenemos memoria de PC, tenemos memoria TID, tenemos memoria de user y tenemos un espacio de memoria para ponerle un password al tag. ¿Sí? Luego de tener el chip como tal, tenemos este strap, que básicamente es el encapsulado del chip para poder ser colocado en una antena. Ustedes pueden ver que cada antena, esta es una forma específica, pero ya dentro del mercado de UHF nosotros nos encontramos con una gama muy grande de antenas. Esto se ha ido creando en el tiempo básicamente por los proyectos que se han ido generando. Hablemos de proyectos de lavandería, proyectos de neumáticos, control vehicular, control en la parte de retail, tags UHF para metal. Entonces, dependiendo de todo ese tipo de soluciones, los fabricantes de inline han ido generando diferentes antenas, ya que la antena es la que me da la capacidad de poder tener un mayor rango de distancia de lectura, ¿sí? Y el sustrato básicamente es donde se está colocado la antena con el chip. Este sustrato puede ser transparente o puede ser de papel. Y de aquí nace todo lo que los diferentes tags que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Luego de entender claro cómo está estructurado los tags, ahora vamos a familiarizarnos con tres conceptos importantes. El inlay es lo que acabamos de ver, las etiquetas RFID, cómo se generan las etiquetas de RFID y cómo se generan los tags RFID. ¿Ok? Vamos a ver el inlay, lo que ya les expliqué. Básicamente el inlay es la unión de un chip con una antena y como les decía, existen una gama bastante grande de inlays, porque va a depender de la antena que yo quiera tener y el proyecto que quiera generar para seleccionar cuál tipo de inlay es el más adecuado. Una de las cosas importantes es saber que tenemos dos tipos de inlay, que es el web, que básicamente es una película que puede ser transparente. El web básicamente es adhesivo, puedes tú pedirlo con transparente o con papel, pero es adhesivo. Y el drive básicamente es el inlay que no tiene adhesivo, pero que me permite utilizarlo para hacer las etiquetas. ¿Ok? Y vamos a ver lo que son las etiquetas. Básicamente las etiquetas es la unión de un inlay con un papel adhesivo. Ya acá nosotros tenemos una gama bastante grande de etiquetas, de tamaños. La fabricación de este tipo de etiquetas se han ido incrementando durante el tiempo, básicamente por los proyectos que se pueden generar. Tenemos sustratos en papel, poliéster, polipropileno, ¿sí? Y va a depender del tipo de solución que se quiera. Aquí hablamos de un tamaño de 4x2 y 4x6, que es lo que las fábricas de etiquetas lo suelen tener en stock, porque son soluciones donde se han ido generando en la parte de logística, donde yo quiero tener una etiqueta para control de mis pallets, para control de mis bultos, y lo que se ha ido generando como un estándar es estos tipos de tamaño.
En esta etiqueta, como ustedes pueden ver acá, puedo tener la misma información que yo tengo en una etiqueta normal. Lo que le voy a adicionar es que esta etiqueta ya va a tener un inlay RFID para poder tener el control de paquetes, de palets, de bultos, lo que requeramos. Hay diferentes tipos de etiquetas. Acá podemos ver una etiqueta que es un papel adhesivo más el inlay, o tenemos una etiqueta con un concepto mucho mayor. Esta es la etiqueta creada para lo que son los parabrisas, donde primero tenemos un aislante adhesivo, tenemos el inlay, tenemos un aislante, un segundo aislante y una capa transparente. ¿Por qué tengo que hacer esto? Básicamente porque estas etiquetas son colocadas en los parabrisas. Al ser colocadas en los parabrisas, ustedes saben que el parabrisas tiene una parte líquida en la mitad del parabrisas como tal, y eso hace que ya tengamos uno de los enemigos del RFID. Entonces yo necesito crear una etiqueta con una estructura diferente para poder tener la lectura correcta. ¿Ok? Y vamos con los tags. Dentro de los tags se han generado varios tipos de tags, porque uno de los conceptos, y voy a adelantarme a la presentación, los enemigos del RFID básicamente son el líquido y el metal. Entonces, al tener estos dos enemigos, nosotros lo que necesitábamos es crear un tag RFID para poder ser colocado en metal. Existen soluciones, ejemplos, soluciones de control de inventarios, de control de equipos de computación, donde sus superficies eran metálicas. Si nosotros colocábamos un inlay sobre la superficie metálica, nunca iba a leer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se creó? Fue un tag que básicamente es el encapsulamiento de un inlay. Como ustedes pueden ver aquí en los gráficos, el tag como tal tiene una altura específica. Esta altura específica lo que hace técnicamente es generar un vacío entre el metal y el inlay como tal. Al generar ese vacío se convierte en un aislante. Pero aquí hay algo un poco más interesante dentro de la parte de la construcción de estos tags, es que ustedes pueden ver que aquí hay tags que tienen parte metálica, ¿sí? ¿Y qué es lo que se generó? El encapsulamiento, al tener la parte vacía interna como un aislante adicional, hace que este tipo de tags en la parte metálica usen la base metálica como un amplificador a la antena que ya tiene el inlay. Entonces, de esa forma, estos tags funcionan muy bien en superficies metálicas. Hay muchos de estos tags que se utilizan también cuando tengo productos líquidos, donde realmente un inlay o una etiqueta no va a funcionar. ¿Ok? Como el RFID es un mundo que ha estado creciendo a pasos agigantados, se ha podido observar que existen muchas soluciones donde los procesos y tiempos han disminuido con el RFID. Han empezado a crecer soluciones específicas. Una de esas son soluciones de lavandería, donde se tienen tags para poder ser lavados en ropa, en todo lo que involucra la lavandería. Un concepto claro de esto son los hoteles. Muchos de los hoteles tienen lo que es la parte de lavado, tercerizado de lavado. Entonces ellos se encontraban con que enviaban ciertos productos a la lavandería, a su lavandería tercerizada, y lo que ocasionaban es básicamente que no lleguen lo que ustedes estaban enviando. Entonces, eso ocasionaba pérdidas a los hoteles. Al etiquetar estos productos, ellos ya podían tener control de qué productos estaban enviando y qué productos estaban recibiendo. Otro de los tags que realmente es muy complicado hacer proyectos de neumáticos, pero ya se los ha logrado con tags específicos, es poder controlar los neumáticos en los camiones. Esto de los tags de neumáticos básicamente funcionan en los camiones, donde los camiones, como ustedes saben, hay camiones que tienen 22 neumáticos, 18 neumáticos, y el costo de tener esa cantidad de neumáticos y el de abastecer a estos camiones con neumáticos es muy alto. Entonces se crearon este tipo de tags para poder saber que el camión que sale va con unos neumáticos propios y regresa con los mismos neumáticos, ¿sí? Para poder ahorrar a las empresas de transporte todo lo que involucraría hacer los cambios de neumáticos. Ok, tenemos otro tipo de tags que son tags para lo que es control vehicular.
Aquí, por ejemplo, podemos ver un tag que se puede colocar en la placa, los windshield que se pueden colocar en los parabrisas para ingreso y salida vehicular. Tenemos tag para ganado en lo que es UHF. Acá, por ejemplo, hay algo bastante interesante. Donde se lo tiene que controlar con HF. Pero existen otros procesos donde el ganado puede ser controlado con tags RFID UHF. Tener control de herramientas. Acá es importante tener claro que cuando hablamos de control de herramientas no estamos hablando de un control de inventario de herramientas. Hablemos que queremos tener inventario en una ferretería. No, sino estamos hablando cuando ya las herramientas están distribuidas a ciertos grupos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los bomberos. Los bomberos cuando salen a hacer un trabajo llevan su equipo de herramientas. Cuando hacen un cambio de turnos, ellos tienen que entregar sus herramientas. Entonces, si la entrega de este tipo de herramientas es manual, una a una, el tiempo que se demoran es alto. Pero si yo tengo etiquetado con RFID, la entrega es mucho más rápido porque simplemente puedo colocar en una mesa donde tiene antenas abajo y automáticamente me va a leer las herramientas que están entregando, acelerando el proceso de cambio de turno como tal. Ese es un ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es en la parte IT, lo que es el control de activos fijos. Ustedes pueden ver que acá estamos teniendo una etiqueta donde está una superficie metálica para poder controlar mis activos como tal. Los tags especiales para retail. De hecho, el RFID nació de la parte de retail, de la necesidad de poder hacer control de inventarios a todo lo que es la parte de retail, porque eso era un dolor de cabeza en las empresas. Y ahora hemos ido incrementando la parte de lo que es retail con lo que es los EAS, lo que es la parte de EAS para control de seguridad. En la actualidad ya tenemos tags que están funcionando para lo que es control de seguridad con la tecnología EAS, más lo que es el control de UHF para tener el control de inventarios como tal. Hay una gama bastante grande de lo que son tags, dependiendo de lo que se quiere hacer. Tenemos lo que son los hand tags, tenemos los que son los pin, dependiendo de cómo quiero yo hacer el control en la parte de retail. ¿Ok? Y vemos los formatos de tarjetas. Una de las cosas que no nos podemos olvidar dentro de lo que es la parte de RFID son las tarjetas. Dentro de las tarjetas existen una gama bastante grande de tarjetas y lo que siempre hemos visto nosotros es tarjetas, y con lo que estamos familiarizados son tarjetas MyFair y tarjetas de 125 kHz. En UHF también disponemos de tarjetas, se tiene tarjetas UHF para diferentes tipos de controles y adicional a eso ahora se tiene gamas de tarjetas dual o las famosas Combi Card, donde yo puedo tener los dos tipos de tecnologías en una sola tarjeta. Puedo tener tecnología UHF y tecnología MyFair o tecnología 125. ¿Esto para qué me ayuda? Básicamente lo que son las tarjetas Combi me ayudan a mí para poder tener, aquí podemos ver en los gráficos, yo quiero tener control de ingreso vehicular usando una tarjeta UHF a larga distancia, la puedo tener, pero también necesito tener la misma tarjeta que me funcione para el ingreso a un área restringida. Entonces, de esa forma, lo que son tarjetas en la parte de RFID se ha ido implementando, generando este tipo de tarjetas. De hecho, las tarjetas las podemos usar o en la parte de HF o en la parte de 125 kHz o la parte de UHF, ¿no? Pero si queremos tener las dos tecnologías, ya se dispone de ese tipo de tag, como tal. ¿Ok? Y aquí vamos a ver los enemigos del RFID. Algo muy importante, lo que yo les comentaba, los enemigos del RFID son el metal y son el líquido. Acá podemos ver de forma gráfica qué es lo que sucede cuando yo coloco un inlay, coloco una etiqueta en una superficie metálica. Básicamente lo que sucede, lo que hace es un cortocircuito, lo que podemos ver en el gráfico. Eso es lo que sucede. Entonces, de esa forma yo no puedo tener lectura del RFID como tal, porque simplemente pierdo, se hace un corto como tal. Acá podemos ver otro ejemplo de qué es lo que sucede al yo querer leer un tag en una placa metálica, leer un inlay o una etiqueta como tal. Sucede lo mismo que conectar un clip dentro del toma corriente. Le va a hacer corriente y eso no
no vamos a poder tener lectura. ¿Ok? Y otro de los enemigos del RFID, donde nosotros tenemos que estar claros, es el líquido. ¿Qué es lo que sucede con el líquido? Acá con el líquido no es que el líquido va a generar un cortocircuito, sino el líquido lo que hace es absorber la onda. Ustedes pueden ver aquí que la antena está enviando la onda y lo que el líquido hace es absorber esa onda y generando que la potencia de la onda en el otro costado para llegar al tag sea muy débil. Y esto lo que puede suceder básicamente es que el tag no se despierte, porque la onda no tiene la potencia necesaria para poder despertar el tag. Y peor, poder enviar el dato. Como les decía, son los enemigos del RFID. Lo que tenemos que tener claro de cuándo vamos a implementar una solución del RFID. ¿Ok? Ahora vamos con el segundo lado de la parte de la pirámide como tal, que son los lectores de RFID. Dentro de los lectores de RFID tenemos una gama bastante grande, ¿no? Vamos a dividirlos por estos grupos. Vamos a tener lectores fijos, lectores móviles, lectores integrados y lectores USB. Básicamente, ¿de qué va a depender el tipo de lector que yo seleccione del proyecto que quiero desarrollar? Hay una gama bastante grande y tengo que tener ciertos conceptos claros de qué es lo que yo requiero para poder definir qué tipo de lector voy a utilizar. Vamos primero con los lectores fijos. Los lectores fijos básicamente son los que se utilizan para hacer portales. Este tipo de lectores son los que van a requerir una antena en el cual yo puedo conectar una gama de antenas. Recuerden que al inicio les hablaba de que podemos tener lectores de 2, de 4, de 8 y accesorios para llegar a 32 antenas. Entonces los lectores fijos básicamente me hacen eso. Y uno de los conceptos claros del lector fijo es que lo que me va a controlar es el paso de un producto por un sitio específico. Entonces, yo quiero saber qué productos han pasado por un sitio específico. El concepto claro es utilizar ahí lectores fijos, donde se arman portales para poder tener claro qué productos pasaron por ahí. A este tipo de equipos siempre se van a conectar mediante una red LAN para poder tener la información a los software. Los lectores de mano. ¿Cuándo yo utilizo un lector de mano o un lector móvil? Básicamente cuando yo necesito ir a un sitio específico a tomar los datos como tal. Ya el producto no va a pasar por un sitio, sino yo tengo que ir a ese sitio a tomar la información. En ese caso, lo que nosotros requerimos ya es tener movilidad en la lectura del RFID, y es cuando nosotros tenemos que utilizar lo que son los lectores móviles de RFID. Este tipo de lectores básicamente se centran en tener antenas integradas para poder tener una mejor lectura. Y dentro de esto es importante tener claro que existen lectores móviles donde tienen antenas lineales o antenas circulares. Y ahí viene un concepto importante que ya vamos a ver dentro de las antenas. ¿Cuál es la mejor opción? Cuando yo necesito tener mayor distancia de lectura, voy a usar un lector con antena lineal. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo mayor distancia de lectura? La velocidad baja. La velocidad de leer más tag baja, porque la penetración de la onda es diferente. Cuando yo quiero tener menor distancia de lectura y mayor velocidad en lectura, en captar más datos, puedo utilizar un lector con antena circular, ¿sí? Ese tipo de equipos móviles cuentan con conexión Bluetooth, con conexión Wi-Fi, y existen pocos modelos que pueden tener conexión GPRS, ¿sí? No existen todos los modelos de equipos de RFID móviles la opción de GPRS. Es como un concepto que se ha dejado aparte. Lo que se ha centrado en la parte de los equipos móviles es utilizar lo que es el RFID como tal. Tenemos los lectores integrados, que recuerden de la opción 1 y la opción 2. Existen lectores que tienen comunicación WIGAN, donde la parte integrada del lector y de la antena se encuentran en el mismo. Y simplemente lo que yo hago es un enlace mediante un protocolo para poder enviar. De eso es lo que hablamos en lectores integrados. Ahora, ¿dónde yo uso este tipo de lectores? Soluciones como lo que es control de ingreso y salida vehicular, lo que es control de ingreso y salida de personas,
lo que es control, hablemos por ejemplo en la parte de logística, quiero controlar a los montacargas que pasan de un sitio, de una bodega a otra, la mejor opción es utilizar este tipo de lectores integrados con comunicaciones William, básicamente para poder estar enlazados dentro de todo lo que es el concepto de seguridad. ¿Ok? Y tenemos los lectores USB de RFID, existen lectores básicamente para poder hacer grabado, un ejemplo claro donde se utilizan estos lectores USB son para poder asignar los códigos a los libros en las bibliotecas. Proyectos grandes que se han hecho con RFID son la automatización de bibliotecas, donde parte de todo el proyecto de automatización de bibliotecas son los lectores USB, porque son estaciones donde se va grabando cada uno de los libros con un código específico, y ahí es donde se requiere un lector USB para poder grabar esta información. ¿Ok? Acá podemos ver una gama bastante grande de lectores fijos de diferentes marcas, donde aquí pueden ustedes apreciar los diferentes puertos que se tienen, ¿sí? Todos los puertos que pueden tener los lectores fijos como tal y las formas que son. Una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta es que todo este tipo de lectores, regresándonos a la primera parte, la opción 1, estos tipos de lectores tienen una... todos son para interiores. Si quieres poner en exteriores este tipo de lectores, tienes que hacer diferentes cajas NEMAS con temperatura. Básicamente porque el RFID en funcionamiento genera mucho calor y los equipos cuando sube su temperatura pueden ocasionar que pierdas lo que es la funcionalidad del equipo como tal. Tenemos aquí una gama bastante grande de equipos móviles. Como ustedes pueden ver acá, hay diferentes formas de antenas. Todo eso va a depender de qué necesito yo para hacer el control. Hablemos que necesito mayor velocidad, mayor distancia. Voy a seleccionar el tipo de antena que requiero. Listo. ¿Y cuál es la diferencia entre un equipo portátil y un equipo fijo? Lo que ya habíamos hablado, ¿no? El equipo portátil, como dice, ¿no? Necesito hacer lectura en sitio, leer lo que son activos, tener independencia en la parte móvil, que el equipo como tal tenga baterías. Esto es algo bastante interesante, ¿no? Necesito hacer un control de activos fijos en el campo, voy a necesitar que el equipo como tal tenga baterías. Conexión wireless, Bluetooth y antenas integradas, lo que ya habíamos hablado. La parte fija es siempre cuando yo tengo definido una zona que básicamente lo que necesito es saber que un producto pasó por un sitio específico. Lecturas constantes. Hay proyectos, por ejemplo, en la parte de producción donde yo quiero controlar las cajas que se van produciendo. Entonces, son lecturas constantes que se van a hacer dentro de la banda de transportación. ¿Ok? Y vamos con lo que es la antena. Algo muy importante dentro de las antenas son la ganancia y los anchos de haz de las antenas. Acá es importante, ya nos hemos adelantado un poco de la parte lineal y la parte circular, pero dependiendo del proyecto es donde yo voy a generar el haz que requiero. Como ustedes pueden ver acá tenemos un haz donde me genera como un ancho más grande de lectura y tenemos uno que me genera más pequeño, y básicamente lo que aquí quiere decirnos es que mientras más penetración tenga yo de la onda, ¿sí?, mi ángulo va a ser más pequeño. Esto básicamente se va a generar con un concepto de antenas circulares y antenas lineales, que lo vamos a ver a continuación. Este concepto de antena, de la polarización, básicamente el concepto es la polarización de la antena, puede ser lineal o puede ser circular, se da en este tipo de formas. Un concepto importante antes de saber la polarización de la antena es tener claro cómo es que yo voy a armar mis portales. Si yo voy a armar portales con antenas derechas o izquierdas, es importante tener claro que yo debo colocar antena derecha y antena izquierda. Dentro del mercado existen este tipo de diferencias. Muchos proyectos se han caído porque han generado portales donde han colocado en el lado izquierdo antenas de izquierda y en el lado derecho antenas de izquierda. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros aquí en el gráfico podemos ver, cuando una antena es de izquierda, ustedes van viendo que la onda se va generando en la parte inferior, ¿sí? Yo cuando tengo una antena derecha, la onda se va generando en la parte superior. ¿Qué es lo que pasa cuando yo pongo las mismas antenas en la misma dirección, una frente a otra?
Lo que va a suceder es que en un momento la señal se va a anular. Entonces, cuando aquí me llega la otra señal, esto se convierte en el concepto que se conoce como la jaula de Faraday. Entonces, lo que yo, en vez de tener una ganancia en lectura, yo tengo una pérdida, porque la onda está viajando en el mismo sentido de la antena que está en la izquierda. Para yo poder solventar este problema y no tener el concepto de la jaula de Faraday, o no tener la pérdida de la onda como tal, yo tengo que generar antena izquierda y antena derecha, para que la onda esté en la parte superior y la onda esté en la parte inferior. Ese es uno de los conceptos y una de las cosas que tenemos que estar claros cuando nosotros armamos portales. Ya ha sucedido, hay muchos proyectos que se han caído, como les decía, por no tener claro este concepto. ¿Ok? Y vamos con lo que son las antenas circulares. Como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, es importante tener claro cómo viaja la onda cuando la antena es circular. Y ustedes van viendo que básicamente el concepto, como dice, es circular, lo está generando de forma circular. Esta forma circular de la antena lo que nos hace a nosotros es tener mayor velocidad de lectura, poder captar más datos en el momento que el tag está dentro de la cobertura. Pero como nos dice acá en la parte teórica, lo que yo hago es perder lo que son la potencia de la antena. Perder dBi, se puede llegar a perder hasta 3 dBi. ¿Qué es lo que me sucede cuando yo pierdo estos dBi? Que no tengo una penetración muy grande. Entonces, acá viene el concepto de lo que yo les decía. Hablamos de antenas circulares, estamos hablando de velocidad, pero distancia menor, ¿sí? Y vamos a ver en otra diapositiva lo que son las antenas lineales. Acá, regresemos acá. Acá hay algo muy importante. Esta onda viaja en los dos planos, por eso tiene el concepto de circular. La antena lineal viaja en un solo plano, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Acá, al tener un viaje en un solo plano, lo que nosotros estamos garantizando es que vamos a tener una penetración de la onda mucho más grande, mucho más larga. Entonces, eso hace que nosotros tengamos, al hablar de antenas circulares, tener mayor velocidad, menor distancia, y cuando hablamos de antenas lineales, tenemos mayor distancia, menor velocidad. Ahora, dentro de lo que es antenas, las antenas también han ido evolucionando y se han generado antenas donde internamente lo que se encuentran son antenas lineales de forma horizontal y antenas lineales de forma vertical. De esa forma se ha generado un concepto de simulación de antena circular, pero con mayor penetración. Pero básicamente lo que se tiene interno son dos antenas en cruz, una lineal de forma horizontal y una vertical de forma, una antena lineal de forma vertical y una antena lineal de forma horizontal. ¿Ok? Vamos con el tercer vértice, el tercer lado de la pirámide y vamos a ver el software. El software es uno de los lados de la pirámide que son muy importantes determinar y llegar a saber hasta dónde vamos a llegar con las soluciones del RFID. Uno de los problemas que se han presentado dentro de las soluciones del RFID también es que cuando se habla de software, el cliente final llega a hablar de hacer integraciones a sus ERPs, y realmente el RFID no es de eso. O sea, el software del RFID debe generarse básicamente la solución del RFID como tal. Y acá podemos ver que lo que nosotros básicamente tenemos dentro de la parte de software en RFID son aplicaciones que son generadas por los partners o por las empresas integradoras, y tenemos middleware. Estos middleware básicamente son software que han sido desarrollados por diferentes fabricantes que han permitido ayudar a las empresas que crean el hardware de RFID para tener una mejor integración. Este middleware puede ser comprado, puede ser desarrollado y realmente va a depender del integrador como tal. ¿Qué es importante acá? Es cómo nosotros nos conectamos. Uno de los puntos importantes dentro de los readers son los estándares. Y ahora todos los readers dentro de la opción 1 que hablábamos manejan un protocolo de programación de comunicación que se llama LLRP. Esta es la forma como pueden hablar entre el middleware y pueden hablar entre el reader para obtener los datos.
Como les decía, el integrador puede hacer este desarrollo de middleware o lo puede comprar ya hecho. Y siempre vamos a tratar con este tipo de comunicación. Entonces acá podemos ver en el gráfico qué es lo que hacemos. Tenemos las antenas, ¿sí?, que van a llevar la información al reader y eso lo vamos a poder transmitir al middleware y luego a la integración al software que nosotros queremos manejar. Acá tenemos otro concepto de cómo se maneja. Básicamente puedo tener varias conexiones de reader a nuestra red, ¿sí? Estamos hablando acá de un software que básicamente es un middleware y que puede tener los datos de su base. Algo muy importante dentro de lo que son el hardware del RFID y ya relacionado con el software es que todos los equipos de RFID no tienen soluciones ya desarrolladas por los fabricantes. Básicamente todos estos equipos vienen con software demo, pero no son software que les van a permitir a ustedes poder ponerlos en producción. Todos los equipos de RFID deben ser desarrollados con software. Ok, y acá podemos ver ya la parte de los casos donde nosotros podemos utilizar los diferentes tipos de soluciones dentro de la parte de RFID. Por ejemplo, en retail tenemos dos opciones, tanto en la parte de UHF como en la parte de HF, donde lo que ya se ha generado son manejos de inventarios, ciclos de conteo, recepción en las tiendas, puntos de venta, controles de precios, retornos, auditorías en las góndolas, despachos de mercaderías. Como ustedes pueden ver, estos conceptos dentro de la parte de retail y cuando estamos aplicando el RFID, realmente ha ayudado mucho a lo que es el minimizar el tiempo y el tener la información al día. Hay muchos locales donde en la parte de retail que no han tenido RFID y cuando quieren hacer un inventario, hay empresas que tienen que cerrar para poder hacer un inventario. Entonces, con el UHF, con el RFID, realmente eso no sucede porque se lo puede hacer inmediatamente. En HF, ¿qué podemos hacer? Pago con tarjetas inteligentes, inventario de productos de bajo costo como joyería. Realmente aquí en la joyería ya existen, dentro de lo que es la parte de UHF, tener tags para la parte de joyería también. Pues acá podríamos hacer un mix dentro de lo que es HF y UHF. Cadena de suministro, esto se está usando mucho dentro de las soluciones donde yo puedo tener recepción y envíos de mercadería, un picking, el manejo de activos. El manejo de activos fijos es uno de los proyectos que se ha generado en Latinoamérica bastante fuerte. Básicamente porque ahora todas las empresas quieren saber cuántos activos tienen y cómo se están moviendo los activos. El RFID en UHF ayuda para poder tener ese tipo de controles. En cadena fría podemos tener artículos farmacéuticos, controles de productos. Acá podemos usar los dos tipos de tecnología porque hablemos de que existen productos farmacéuticos que tienen cubierta de metal. Hablemos de equipos farmacéuticos que son líquidos o que están congelados. Entonces, dependiendo del producto, podemos usar el UHF o el HF. Manufactura, trabajos en proceso, recepción de envíos. Ustedes pueden ver aquí que en la parte de manufactura hay muchos procesos que se pueden controlar con UHF. Cada uno de estos procesos va a requerir un tag específico. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar básicamente es hacer las pruebas necesarias para poder saber qué tipo de tag es el adecuado para ese tipo de solución. ¿Ok? Tenemos en la parte de logística, en la parte de salud, en la parte de finanzas, en la parte de agricultura, existen lo que son los tags para control de madera, la parte de servicios, en la parte de control, de container, ganado. Ustedes pueden ver acá que en esta lámina existen muchas soluciones donde se pueden aplicar. Básicamente, dentro de lo que es el RFID, ustedes pueden ver que el mundo es muy grande. Todas las soluciones que se pueden hacer y las oportunidades que se tienen de negocio es bastante fuerte. Hablemos acá en la parte de control de acceso. En la parte de control de acceso lo que siempre se ha manejado es HF. Pero con toda esta evolución de pasos agigantados de la tecnología UHF, nosotros podemos ver que ahora el control de acceso ya puede hacer un mix con UHF. Hablemos, por ejemplo, de la parte de lo que es ingreso y salida de vehículos. Lo que se tiene instalado a nivel mundial es la lectora de proximidad, donde yo bajo el vidrio, saco la mano, acerco la tarjeta.
Con UHF yo ya tengo la capacidad de simplemente colocar un windshield en el parabrisas, automáticamente pasar por el punto de control y eso me hace tener una distancia mayor. Tener una distancia mayor y un proceso mucho más automatizado. Hablemos si yo quiero controlar lo que es la parte de control de equipo pesado, hablemos de una mina, donde yo quiero saber cuántas volquetas salen de un sitio, cuántas llegan a otro. Ya tenemos lo que es la parte de UHF y la parte de RFID activo para poder hacer ese tipo de control. Un ejemplo claro donde podemos ver que el activo es una solución grande para lo que es control vehicular es en los carros blindados. En los carros blindados ustedes saben que el parabrisas como tal tiene un grosor bastante fuerte por ser blindado, ¿no? Si yo quiero colocar un tag UHF a ese carro blindado para hacer el control de ingreso y salida vehicular, no me va a funcionar, porque el blindaje del parabrisas hace que exista le repele a lo que es la señal UHF. En ese caso, puedo usar lo que es RFID activo para ese tipo de solución. Entonces, ustedes pueden ver que dentro de lo que hemos hablado, hay muchas soluciones que se pueden ir generando con la parte de lo que es RFID. Aparte de gobiernos locales, gobiernos federales, energía, hay muchos proyectos donde se pueden ir generando. ¿Ok? Y para terminar, tenemos que tener claro, básicamente, cómo debemos nosotros empezar una solución de RFID. Y estos puntos es algo que se ha ido recopilando, se ha ido desarrollando en base a la experiencia de todos los proyectos que he ido desarrollando. Un punto importante es identificar si el proceso que se desea automatizar está correcto. Hay muchos casos donde el proceso que el cliente final quiere automatizar no siempre se lo debe hacer con RFID. Básicamente porque RFID no es que va a... Hay un concepto, antes de eso, hay un concepto importante donde se empezó a generar que el RFID iba a sustituir al código de barras. Ese concepto no es correcto, porque el RFID nunca va a sustituir al código de barras, sino lo que va a hacer es un complemento. Va a ser un complemento para la parte de los procesos como tales. Entonces, el primer punto va centrado a estar claro que si el proceso que yo quiero automatizar es necesario hacerlo con RFID o simplemente lo puedo hacer con código de barras o puedo hacer con alguna otra tecnología que me permita automatizar. No todos los procesos son automatizables con RFID. El segundo punto es analizar el hardware y los consumibles. Acá es importante que cuando yo voy a desarrollar una aplicación de una solución de RFID, yo tenga claro qué hardware voy a proponer, qué consumibles voy a proponer. ¿Y cómo se realiza esto? Mediante el tercer paso, que son las pruebas. Es importante hacer pruebas de lo que el cliente me está solicitando. Si el cliente me pide un proyecto de ingreso y salida vehicular, donde quiera reutilizar lo que ya tiene, entonces básicamente lo que yo voy a hacer es una prueba en sitio y que el cliente vea que la tecnología puede reutilizar o no puede reutilizar. Eso a mí me va a dar ya un menor tiempo de poder hacer la negociación o de no hacer la negociación. Siempre es importante tener equipos demos para tener un laboratorio donde se pueden hacer pruebas. Algo importante y que sucede, hay clientes que tienen sus equipos demo, hacen las soluciones como laboratorios en sus empresas y eso quieren replicar al cliente final. Cuando llegan donde el cliente final, el momento que quieren hacer funcionar lo mismo que estaba en su laboratorio, donde el cliente final empiezan a tener problemas. ¿Por qué empiezan a tener problemas? Porque la estructura, todas las variables externas que tienen dentro de su laboratorio son totalmente diferentes al sitio donde se quiere instalar. Hablemos que el sitio tiene mucho metal, tiene mucha atenuación, entonces no es lo mismo que en el laboratorio. Por eso es importante las pruebas hacerlas en sitio. El cuarto punto es hacer un cuadro de cantidad de equipos y cantidad de consumibles. Esto es muy importantísimo, porque hay muchos clientes finales que se emocionan con la parte del RFID, saben que van a solucionar sus proyectos al partner, al integrador que está haciendo la solución, le hace trabajar para ya generar un proyecto. Pero el momento que le dicen que tiene que comprar, hablemos del ejemplo de retail, que tiene que comprar 6 millones de tag al año, el proyecto se cae. Entonces, es importante, antes de seguir trabajando en el proyecto,
luego de hacer las pruebas, hacer un cuadro en un periodo de tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, donde el cliente esté claro de cuánto va a gastar, tanto en hardware como en consumibles. De esa forma ustedes pueden en este punto ya definir si siguen trabajando en el proyecto o simplemente el proyecto no va. Hay muchos proyectos que se han caído porque cuando el cliente oye que tiene que comprar 6 millones de tags al año, realmente el cliente dice no. Otro de los puntos importantes acá, en el cuarto ítem, es que todas las soluciones del RFID no deben ir de lo más pequeño a lo más grande, sino deben ir de lo más grande a lo más pequeño. Hablemos, por ejemplo, donde yo quiero en una empresa que fabrica productos X. Y el cliente final les pide hacer el control de cada uno de sus productos. Ustedes no deben llegar a la solución a poder etiquetar cada uno de los productos, sino primero a darle una solución de etiquetado de pallets. Hablemos que solo vamos a etiquetar los pallets y tener el control de cuántos pallets salen y a dónde salen. Esa es una forma de ir de lo más grande, de lo más sencillo, a lo más específico. Primero, porque el consumo de etiquetas no va a ser fuerte. Segundo, porque el cliente va a entender cómo funciona la tecnología y cuando tengan que involucrar un costo alto en etiquetas, cuando yo quiera colocar una etiqueta por cada producto, el cliente ya va a estar claro que cuánto va a gastar en sus etiquetas. Pero él ya de antemano sabe que el RFID ha solucionado sus procesos como tal. Esto es muy importante. Presentar las cantidades de consumibles a utilizar en tiempo, lo que les había dicho, esto es muy importante, cómo definir cuánto se va a generar para que el cliente esté claro. Y lo último es determinar la magnitud que tendrá el software. Uno de los problemas que se ha encontrado dentro de lo que es la parte de software es que cuando ustedes venden una solución de RFID, el cliente les genera un proyecto adicional, que es generar todo lo que es el proceso de RFID, ¿sí? Y que lo enlacen a su ERP. Yo lo que recomiendo cuando sucede eso es que se trabaje primero en la solución de RFID, que la solución de RFID esté instalada y luego genere otro proyecto para hacer la integración a los ERP. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes quieren hacer todo en conjunto, falla algo en la comunicación del ERP y el cliente le echa la culpa al RFID. Y básicamente no es así, porque el RFID está funcionando correcto. El error básicamente se da a veces en la integración del ERP como tal. Entonces, de esta forma es como he tratado de resumir de forma general cómo podemos trabajar la parte del RFID en todas sus aristas, en todos los procesos que se tienen para poder generar soluciones exitosas de RFID. Estos son mis datos. Si me desean escribir, está mi Skype, está mi correo. Cualquier información que ustedes deseen, con todo gusto estoy para poder responderles. Y podemos iniciar con la parte de preguntas. Claro que sí, Martín. Entonces te voy a estar enviando al panel las preguntas para que las vayamos respondiendo. Hay muchas preguntas, sin embargo vamos a responder solo algunas y las demás pues se las pueden enviar a Martín a su correo electrónico. Si tienen preguntas con referencia a la certificación o a la marca pues como tal, se las pueden enviar a su correo. Martín, te acabo de compartir una pregunta. A ver, dame un segundo. Preguntas. Déjame abrir esa parte. Un segundito. A ver. ¿Qué es recomendable cuando los índices se fijan en las cajas? Pero cada caja tiene 12 botellas de plástico. Ya, cuando tú quieres hacer un proyecto de este tipo, lo que yo te recomiendo es que se aísle internamente la parte de líquido y se coloque las etiquetas a los dos extremos. Hablemos que vas a armar un portal. Entonces, no puedes colocar una etiqueta solo en un lado, porque debes tener la lectura desde los dos lados. ¿Qué es lo que sucedería? Si tú colocas dos etiquetas a los costados, tienes la posibilidad de que una antena te lea de un costado y la otra te lea del otro costado. Eso es lo que yo sugeriría para este tipo de soluciones. ¿Ok?
¿Alguna otra pregunta? Claro que sí. José Luis Sosa nos pregunta, en imagen del software se ve comunicación entre antenas. ¿Esto con qué fin? Ya, cuando tenemos comunicación con varias antenas, básicamente es por querer determinar qué antena leyó el tag. Hablemos de que nosotros teníamos dos tipos de soluciones. Una que tienes el reader, donde puedes conectar varias antenas, y la otra donde tienes el reader y la antena integrado, que va directo a la controladora. Cuando vemos esto en la opción 1, que tengo varias antenas, el fin es que yo pueda saber qué antena leyó el tag. Si yo voy a hacer un portal, ¿sí? Hablemos de un portal de 8 antenas, yo quiero saber qué antena leyó ese tag como tal. Para eso es lo que se debe tener claro en el software, el control de las antenas. Ok, Martín, ahí te acabo de compartir otras preguntas. No, Alan de León, por ejemplo, nos pregunta, si el metal daña el dispositivo, ¿cómo lo podemos usar en herramientas? ya, en herramientas, déjame, me regreso, espérame un segundo, me voy a regresar a la diapositiva. Ya, en lo que justamente hablábamos del tag como tal, ¿qué es lo que nosotros generamos con el tag? Espérame un segundo, quiero enseñarte la gráfica del tag. Ya, verás, cuando yo hablaba de cómo está construido el tag como tal, básicamente lo que yo hablaba es de que existe una cápsula, justamente aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí con el tag? El inlay está interno, pero este encapsulamiento, este es un encapsulamiento rígido, lo que hace es generar un vacío entre el inlay y la superficie del tag. Entonces, eso es lo que hace que no el tag como tal pueda ser leído, ¿sí? Por eso estos tags son creados y sus formas son creados dependiendo de la solución que tú quieres generar. ¿Ok? Ok. Rodrigo Ortiz nos pregunta, ¿en qué tipo de procesos hospitalarios ha sido ocupado según su experiencia de negocios? Ya, en la parte de hospitales hay muchas soluciones. Hablemos, por ejemplo, en lo que es control de inventarios. Cuando tú quieres tener el control de inventarios, hay procesos específicos donde se quiere controlar los inventarios de los equipos que son más costosos. Hablemos que existen equipos que pueden costar 5 o 10 mil dólares. Entonces quieres tener el control de cómo se mueven esos equipos por todo el hospital. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, usando la opción 2 del RFID con una lectora y una controladora, es cuando tú quieres controlar a las personas que ingresan y salen de ciertos sitios. Ejemplo claro son los camilleros, donde tú quieres saber cuántas veces sale el camillero, cuántas veces entra el camillero, pero no necesitas que el camillero acerque una tarjeta de proximidad, sino simplemente que esté colocado su tarjeta y pueda ser controlado. Otro de los puntos donde se controla el RFID a veces es en medicamentos, en medicamentos costosos, ¿sí? Y básicamente, de forma general en los hospitales, los que es el control de activos fijos. Ok, vamos a leer las últimas dos preguntas para ir pues como terminando un poquito el tema. Cuando se quiere hacer un proyecto de control de inventarios con RFID, integrándolo con SAP, ¿qué se debe tener en cuenta? Ya, lo primero que se debe tener en cuenta es que tú tienes que desarrollar primero la solución del RFID, que el RFID te funcione en lo que es control de activos fijos, que tú puedas sacar tus reportes y luego tú hagas una integración al SAP. La integración al SAP tiene que ser una integración como un proyecto por separado, porque uno de los problemas que se ha dado justamente es cuando tú armas todo el proyecto, incluida la parte de la integración al SAP, y a veces se complica en el SAP. Entonces, yo lo que te sugiero es primero que tu cliente final esté claro de cómo funciona, vea la bondad que tiene el RFID con su control de activos fijos, con todos los reportes que tú puedes sacar mediante el software que desarrolles, y luego hagas tú la integración al SAP. Es lo más recomendable. Ok, y la última pregunta nos la realiza Carolina Plaza y dice, ¿qué tipo de dispositivo necesitaría para que mi equipo reporte siempre su ubicación?
Ya, cuando quieres que reporte la ubicación, ahí tienes dos conceptos, o sea, dos conceptos totalmente definidos. Si lo quieres hacer usando RFID activo, van a tener que estar siempre en un rango, en un perímetro, ¿no? El perímetro puede ser 200, 300 metros y lo que tienes que ahí utilizar es RFID activo, lo que se conoce como el RTDS, ¿sí? Pero siempre debe estar dentro de un perímetro. ¿Ok? Ahora, si tú lo que quieres es tener el control, por ejemplo, de los vehículos, que necesitas saber cómo se mueven los vehículos por carreteras, eso ya es un concepto de GPS, ¿no? Y estamos hablando de otro tipo de tecnología. Por eso es importante para esto de definir qué es lo que quiero. Voy a tener un perímetro donde yo puedo tener ese control de perímetro, porque a ese perímetro tú vas a tener que ponerle antenas. Y las antenas te van a decir que todo tu óvalo de lectura va a estar, se me ocurre, en 500 metros a la redonda, ¿sí? O lo que tú quieres es tener el control de los vehículos a nivel nacional. O sea, los dos conceptos, primero hay que saber qué es lo que se quiere hacer y luego, si tengo el perímetro, uso RTLS. Si no tengo el perímetro, ya es un proyecto de GPS. Ok, Martín, hay muchas otras preguntas que se nos quedan ahí, pero igual se las compartiremos a nuestro panelista. Igual les quiero contar que NEDAP Identification Systems hace unas certificaciones por toda Latinoamérica que son presenciales. Si alguien está interesado, puede contactar a nuestro panelista a través de su correo electrónico o nos pueden escribir también a nosotros. Les compartimos pues el correo electrónico de martin.llanes@nidap.com, nedap, con P al final, .com. Bueno, para las personas, el próximo la próxima certificación que realizará NEDAP es en Argentina el 20 de abril. También tendrán certificaciones en México, Puerto Rico, Miami, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia y Perú. Si están interesados, entonces pueden contactar a nuestro panelista. Además, para las personas que están en Argentina, los vamos a invitar a que respondan una pregunta que les vamos a enviar a través del chat. Esta pregunta es para los que estén interesados en asistir a nuestro encuentro tecnológico ALAS en Argentina, están cordialmente invitados todos y les vamos a enviar una pregunta. Las dos primeras personas que respondan a esta pregunta correctamente van a recibir 2 becas para asistir a nuestro evento ALAS en Buenos Aires. Entonces se las voy a enviar a través del chat y les quiero contar también, pues ya terminando el tema de RFID con Martina, a quien le agradecemos muchísimo. Quisiera contarles entonces a nuestros asistentes acerca de nuestro encuentro tecnológico en Argentina. Entonces, en el link que les envié a través del chat pueden responder la pregunta y allí entonces van a poder ganar las 2 becas para asistir a nuestro encuentro tecnológico ALAS. Nuestros encuentros tecnológicos entonces son unos eventos de un día en el cual realizaremos el próximo 21 de abril en Buenos Aires, Argentina. El encuentro podrán encontrar tendencias de la industria de la seguridad, conferencias de normatividad e información sobre las novedades de nuestra industria de la seguridad, y además toda la tecnología de nuestros patrocinadores que serán Avigilon, Huawei, NIDAP, Netcamera, MBT, Scati y Taiko Security Products. Entonces, para todas las personas que quieran asistir, están cordialmente invitadas el próximo 21 de abril en Argentina. Y para los que quieran ampliar sus conocimientos en RFID, pueden encontrar toda la información en el sitio web de NEDAP y ellos harán una certificación el 20 de abril también en Buenos Aires, Argentina. Entonces, vamos a estar muy atentos de sus respuestas y como nuevamente les reiteramos la bienvenida y son bienvenidos a todos los eventos de ALAS, especialmente pues a nuestros webinars. Los esperamos en nuestro próximo webinar y obviamente en nuestro encuentro tecnológico nos encontraremos el próximo 21 de abril en Buenos Aires. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Martín por su valiosa colaboración en este evento y bueno, muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.
Igual, muchas gracias a todos y una feliz tarde. Hasta luego, Martín. Bye.